Esta clase va a quedar grabada para aquellas personas que no puedan acceder a esta videoconferencia y obviamente después puedan revisarla con mayor tranquilidad. Les voy a compartir imagen para que podamos revisar una presentación y así poder ir avanzando en cada uno de los contenidos que revisamos durante lo que vendría siendo las clases de ciencias naturales. Obviamente como título tenemos el repaso y resumen general en consideración a todos los contenidos que revisamos, ¿ya? Es muy probable de que en su evaluación final usted se encuentre con un aproximado de 5 preguntas relacionadas con ciencias naturales, ¿ya? Creo que su evaluación final es una prueba de aproximadamente 20 preguntas, de las cuales 5 preguntas están extraídas de cada una de las asignaturas, ¿ya? Lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales. Entonces, en primera instancia, en lo que nos convoca como ciencias naturales, nosotros revisamos la unidad 1 que tenía como título Nutrición y Sistemas del Cuerpo Humano. Ya partimos hablando con lo que vendría siendo la célula y conversamos sobre algunos procesos vitales o funciones que sí o sí una célula debe cumplir para mantenerse con vida. En primera instancia, hablamos sobre que la célula era la unidad funcional de todo ser vivo. Esto quiere decir que todo ser que presente vida en su interior va a estar conformado con células. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de un objeto inerte, o sea, que no tiene vida, este obviamente no está compuesto por células, pero sí va a estar compuesto por partículas, ¿ya? Partículas que forman su materia, el plástico, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de un ser vivo, vamos a estar hablando de que la célula contiene en su interior su material genético, ¿ya? Material genético más conocido o comúnmente denominado como ADN, ¿ya? También hablamos de que la principal diferenciación o clasificación de una célula era si es que ésta tenía un núcleo en su interior o si carecía de este núcleo en su interior. Cuando una célula no tenía un núcleo en su interior, la vamos a denominar célula procarionte o procariota. Esto quiere decir que su ADN o material genético está vagando, está flotando en todo el interior del cuerpo celular. A diferencia de esta célula que sí cuenta con un núcleo en su interior y este núcleo le da la capacidad de poder guardar el ADN en su interior, resguardarlo y también entregarle la capacidad de formar algunos organismos mucho más especializados, producto de que su material genético está tan resguardado que es muy difícil que sustancias externas puedan dañarlo. ¿Ya? Entonces, vimos que una célula sí o sí debe cumplir 3 procesos vitales o funciones vitales fundamentales. Primero, la nutrición, que habla sobre la incorporación de los nutrientes al interior de la célula o al interior de nuestro cuerpo. ¿Ya? Luego teníamos la relación con el medio, la cual hablaba sobre cómo una célula iba a ser capaz de captar diferentes estímulos, como por ejemplo aumentos de temperatura o cambios en humedad, y dar una respuesta determinada frente a estos estímulos para poder mantenerse con vida. Y por último, tenemos el proceso de reproducción, proceso también sumamente fundamental, ya que gracias a la reproducción se forman nuevas células, ¿ya? Hablamos de que una célula se puede reproducir por 2 caminos, por mitosis o por meiosis, ¿ya? Es sumamente importante que tengamos en consideración de que la mitosis es un proceso fundamental para la copia o la replicación del material genético. Esto quiere decir de que cuando nuestro organismo se encuentra en desarrollo, o sea, durante el desarrollo embrionario, el proceso de mitosis, o sea, la multiplicación de las células por mitosis, nos va a permitir una gran multiplicación celular al mismo tiempo y esto también va a dar paso a que cada una de estas células nuevas se vayan diferenciando para poder formar parte de diferentes órganos y tejidos. Por ejemplo, de un hueso, de un órgano en particular o de un músculo, por ejemplo. ¿Ya? La mitosis es sumamente importante ya que permite la multiplicación, la diferenciación celular, que es esencial, como dice el recuadro de abajo,
en el crecimiento de los tejidos y órganos del organismo en formación, debido a que, gracias a la mitosis, se van a obtener células idénticas a la original, con la misma cantidad y características de material genético, y así se mantienen esta información en relación al tiempo. ¿Ya? Fundamental el proceso de mitosis durante el desarrollo embrionario, ya que permite la multiplicación y la diferenciación celular para formar todos los tejidos en crecimiento. También es importante entender de que, por ejemplo, las células al agruparse pueden formar diferentes tipos de organismos. En esta imagen vemos 5 diferentes tipos de organismos. El primero, denominado como monómeras, son organismos que están formados por una sola célula y que estas células no tienen núcleo, o sea, son células procariontas. Después tenemos lo que denominamos protistas, que vendrían siendo organismos que pueden estar formados por una célula o que pueden estar formados por más de una, y en este caso estas células sí tienen un núcleo en su interior. Y luego tenemos lo que vendría siendo el fungi, o también denominado como el reino de los hongos, ¿ya? Organismos que están formados por muchas células multicelulares y que también en este caso cumplen con un núcleo en su interior. Ahora, si pensamos tanto en organismos monómeros, que podrían ser básicamente un virus, como organismos protistas, que podría ser una bacteria, o un organismo del reino fungi, que vendría siendo un hongo, ya sea monómero, protista o fungi, cualquiera de estos 3 organismos pueden ser capaces de enfermar o de provocar alguna enfermedad en nuestro organismo. Por ejemplo, si pensamos en un virus, es muy probable de que un virus ingrese a nuestro sistema y genere alguna patología. Lo mismo con una bacteria. Si existe alguna colonización de alguna bacteria en algunos de nuestros tejidos, se va a producir una infección. Y por último, existen algunos hongos, los cuales al entrar en contacto con nuestra piel o al ser ingeridos, ¿cierto? También generan una respuesta patológica, desencadenando una respuesta de nuestro sistema inmune, ¿ya? Nuestro sistema inmune está encargado de poder atacar a las patologías, a nuestras enfermedades. Entonces, si nosotros vemos el cuadro lo que hace es muestra un ejemplo de cómo nuestros anticuerpos aumentan después de recibir una vacuna, ¿ya? Por ejemplo, el cuadro muestra una concentración sanguínea de anticuerpos, ¿ya? En lo que vendría siendo la línea vertical, y lo que vendría siendo la línea horizontal se ve el tiempo en semanas. Esto quiere decir que el gráfico nos muestra que en la semana 0 se nos coloca una inyección, ¿cierto? Con cierta cantidad de un anticuerpo y de un virus. Luego, aproximadamente a la tercera semana, se vuelve a colocar una segunda inyección. Esta segunda inyección lo que hace es disparar la cantidad de anticuerpos rodeando o en nuestra sangre, ¿ya? Y posterior a la sexta semana, los anticuerpos comienzan a descender. Es sumamente importante que ustedes entiendan que los anticuerpos son nuestra arma de defensa, ¿ya? Que nos proporciona nuestro sistema inmune para poder combatir con ciertas sustancias. Podemos pensar de que los anticuerpos después de la semana 6 van disminuyendo porque estas moléculas, estas proteínas, atacaron, ¿cierto?, a este bicho, a esta sustancia externa que se nos fue inyectada, y como la destruyen, la atacan, ¿cierto? Los anticuerpos tienden a disminuir posteriormente, ya que la patología ya se atacó, ya se destruyó, por lo tanto, ya no se necesitan esa cantidad de anticuerpos en sangre. Básicamente, el cuadro nos muestra de que cuando nosotros nos enfermamos, nuestros anticuerpos aumentan en nuestro torrente sanguíneo. Y a medida que nuestro cuerpo va mejorando, nuestros niveles o concentraciones de anticuerpos también van disminuyendo, producto de que ya se atacó la sustancia externa y ya no hay ninguna sustancia o elemento que nos pueda estar generando algún tipo de enfermedad. También, posteriormente, pasamos a ver lo que vendría siendo la nutrición y los sistemas corporales que participaban en este proceso de nutrición. Hablamos de la relación entre estos 4 sistemas. Primero encontramos el sistema digestivo, ¿cierto? El sistema respiratorio,
sistema circulatorio y por último el sistema excretor. Hablamos de que nuestro sistema digestivo tomaba nuestra comida, ¿cierto? Destruía lo que era el alimento y rescataba los nutrientes y elementos necesarios para nuestro organismo. Al mismo tiempo, nuestros pulmones estaban tomando el oxígeno del medio externo y eliminando el CO2, ¿cierto?, que estaba contenido en nuestro interior, producto del metabolismo celular. Vimos también de que el oxígeno con los nutrientes se No, ahí mezclaban en la nomás. sangre para que No, así chao. pudiesen viajar a todo nuestro organismo. Y por último, una vez que ya la sangre recorría todos nuestros órganos, una vez que entregaba el oxígeno y los nutrientes, toda esta sangre debía pasar por nuestros riñones para ser filtrada, ¿cierto? Y que nuestros riñones tomaran todos los elementos que aún eran necesarios para el cuerpo y desechaban todo lo que no era necesario por la orina y en menor cantidad por nuestro sudor, ¿ya? Dentro de estos sistemas es importante destacar, por ejemplo, dentro del sistema digestivo, un órgano que se llama páncreas, ¿ya? El páncreas es un órgano sumamente importante dentro de lo que es el proceso de nutrición, ya que el páncreas lo que hace es producir una molécula, una proteína que se llama insulina. La insulina tiene la capacidad de poder reconocer el azúcar, la glucosa en sangre y tomarla para poder utilizarla en pro de la célula. Cuando nuestro páncreas se enferma, se daña y no es capaz de producir esta insulina, básicamente lo que pasa en nuestro cuerpo es que nuestra glucosa, nuestra azúcar, se mantiene en la sangre, se Buenas mantiene noches. circulando en todo nuestro organismo. Muy buenas noches. Entonces, es importante entender de que si nuestro páncreas está dañado, no vamos a producir insulina y por lo tanto la utilización de nuestra glucosa o azúcar se va a ver afectada y se va a presentar esta patología denominada como diabetes. Luego pasamos a hablar sobre lo que vendría siendo el medio ambiente y los efectos de la acción humana en el ecosistema. A grandes rasgos, vimos y conocimos la relación que existe entre los seres vivos, ¿cierto? Y el medio ambiente propiamente tal. Hablábamos de que un ecosistema estaba compuesto por una biocinosis y por un biotopo. La biocinosis hacía referencia a la parte del ecosistema constituida por la población de seres vivos, plantas, animales o mamíferos más desarrollados. Y el biotopo era básicamente el ecosistema, o sea, el medio, el sustrato y algunos factores ambientales. Las características del suelo, si había roca, si era arena, si había mucha precipitación, la temperatura, el viento, la energía solar, etc. Y también conocimos de que en nuestro planeta Tierra tenemos recursos naturales, que eran elementos o materias primas que el humano utilizaba para Ahí satisfacer tenéis. sus necesidades, ¿ya? Voy a tratar de abajo, Dentro abajo dice encontramos reactivar video, los reactivar audio. recursos Para tener hablar o repetir. naturales que eran renovables. Esto quiere decir que no se iban a acabar conforme yo los vaya utilizando, ¿ya? Y ahí encontramos la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica o la energía del agua. Y en otro grupo encontramos los recursos naturales no renovables, que eran los que sí se iban a agotar a medida que yo los voy utilizando en un relación al tiempo. Y dentro de eso encontramos el petróleo, la gasolina, el diésel, el gas natural, el carbón, etc. Importante también aquí que hablamos sobre la cadena trófica, ¿ya? Una cadena trófica habla sobre cómo los nutrientes y materia prima va siendo traspasado de un consumidor a otro o de un elemento partícipe de esta cadena a otro. Es importante cuando nosotros analizamos una cadena trófica entender por dónde partir. En este caso, la planta vendría siendo nuestro productor principal. Producto de que una planta tiene la capacidad de poder generar su propio alimento. Esto quiere decir que gracias a la energía solar, al sol, ¿cierto? Al agua y al oxígeno, esta planta puede generar su propio alimento. O sea, es un productor principal. Cabe destacar que si nosotros hacemos un análisis de esta cadena,
la energía fundamental para que esta planta pueda mantenerse con vida vendría siendo la energía solar. Considerar que dentro de toda la gran cantidad de energía que nosotros conocemos, la energía solar es quizás la energía madre, la principal de las principales. Entonces, este caracol, que se denomina consumidor primario, va y se alimenta de esta planta, ¿cierto? Se alimenta de una hoja y absorbe todos los nutrientes que estaban en esta plantita. Posteriormente se encuentra con este pájaro, ¿cierto? Este canario, por ejemplo, y este pajarito va y se alimenta de este caracol. Entonces, los nutrientes que estaban en el organismo del caracol ahora son traspasados a este pájaro. Si seguimos en la cadena, podemos encontrar de que este pájaro se va a encontrar con un mamífero más desarrollado, por ejemplo, con un zorro. Este zorro se va a alimentar del pajarito y va a volver a suceder lo mismo. Los nutrientes del pajarito que obtuvo del caracol y que a su vez el caracol obtuvo de la planta, ahora van a pasar a el zorro. Entonces, hay una pregunta dentro de su evaluación final que dice, ¿qué pasa si se agrega otro consumidor a la cadena trófica? Pensemos, por ejemplo, que aquí en esta cadena vamos a agregar otro consumidor secundario que vendría siendo, por ejemplo, un halcón. Por ejemplo, a este pajarito le vamos a sumar un halcón. Un halcón, el cual también se va a alimentar del caracol, ¿cierto? No se va a estar alimentando del zorro. Por lo tanto, el halcón con el pajarito, en este caso, van a estar compitiendo por la misma comida, van a estar compitiendo por el mismo alimento que vendría siendo el caracol. Entonces, ¿qué pasa si se agrega otro consumidor a la cadena trófica? Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a generar una competencia por el alimento, independientemente en qué lugar o en qué sector de la cadena alimenticia lo vamos a estar agregando. Por ejemplo, podemos agregar un elemento o un consumidor que compita con el caracol, que podría ser, por ejemplo, una hormiga, ¿cierto? O un escarabajo, por ejemplo. Si pensamos en agregar otro consumidor que compita con el pájaro, podríamos pensar en un loro, en un águila, en un halcón, etc. Si pensamos en un consumidor que pueda competir con el zorro, quizás podríamos pensar en un puma, en un perro, ¿cierto? En un mamífero un poquito más desarrollado. Entonces, si pensamos en agregar otro consumidor a la cadena, vamos a estar provocando que se genere una competencia por un alimento determinado. Luego nos fuimos a la química, hablamos sobre los conceptos de disoluciones químicas, lo que era una mezcla homogénea. Vimos de que sí o sí nosotros para tener una mezcla o una solución química debíamos contar con dos elementos como mínimo. Uno que se iba a llamar soluto, que iba a ser el elemento que nosotros queremos disolver, y el otro elemento se iba a denominar disolvente, que es el elemento que nos va a ayudar a disolver al soluto. Por lo general, en reglas generales, el disolvente siempre es líquido, o casi siempre, pero por lo general siempre es líquido y básicamente estamos hablando del agua, ¿ya? Y dentro de lo que es la solubilidad, o sea, las disoluciones, se destaca el concepto de solubilidad. Profe, La solubilidad, dígame, dígame señorita. ¿Me podría escribir por el chat, por favor, que el audio se escucha mal? Mire, si por lo general, cuando tenemos problemas con el audio o en que la imagen se ve entrecortada, eso está relacionado con su conexión de internet directamente, ¿ya? De todas maneras, para su tranquilidad, esta clase está siendo grabada, por lo cual cualquier tipo de inconveniente que usted tenga, después la va a poder revisar con mayor tranquilidad. ¿Ya, señorita? Entonces, importante entender que la solubilidad está relacionada con el soluto, ¿ya? Con el elemento que yo voy a disolver. La solubilidad vendría siendo la cantidad máxima que yo voy a poder disolver este elemento en el agua. Y eso va a depender de una temperatura. Hablamos también de que habían 4 factores que podían alterar o modificar una solución o una disolución. La superficie de contacto, la cual hablaba de que entre más pequeño sea el soluto, entre más pequeño sea el elemento que yo quiero disolver, va a ser mucho más fácil que se disuelva. O sea, si yo tomo la cucharita
que tiene los granitos más pequeños y lo vierto en una taza con agua, va a ser mucho más fácil de disolver en comparación a que si yo introduzco la cuchara con los granos de mayor tamaño. En segunda instancia vimos que al agitar una solución vamos a estar favoreciendo de que las partículas y moléculas se mezclen y puedan generar nuestra mezcla homogénea. También conocimos de que si el líquido, el disolvente, tiene una mayor temperatura, también se nos va a hacer mucho más fácil poder disolver un elemento, a diferencia a que si el líquido en este caso está frío, nos va a costar un poquito más poder disolver cada una de los solutos, ya sea un polvo, un sólido, etc. Y por último vimos de que cuando una bebida, en este caso, que en su interior contenga cierto porcentaje de gas, era agitada, esta agitación iba a provocar de que al interior de esta botella aumentara la presión, producto de que el líquido se iba a estar mezclando con el gas y iba a hacer que aparecieran estas burbujas. Entonces, cuando nosotros vayamos a destapar esta bebida, iba a generar un sonido, producto de la liberación de la presión que estaba dentro de esta botella. Aquí también es importante porque esto no lo vimos en clase y revisando alguna de sus ensayos de las pruebas, había una pregunta relacionada con esto y es importante que igual lo hablemos. Decía, por ejemplo, ¿por qué un neumático se infla al estar en movimiento? ¿Ya? Es una pregunta igual súper específica, ¿cierto? Y que igual necesita bastante comprensión, ¿ya? Entonces, esto va directamente relacionado con el concepto de presión. Cómo la presión va a influenciar o va a tener una determinada acción en un determinado objeto. En este caso, en un neumático. Un neumático en su interior tiene cierta presión de aire, ¿ya? Básicamente una mezcla entre oxígeno y nitrógeno. Básicamente es eso lo que nosotros le colocamos al aire al neumático cuando lo inflamos con aire, ¿ya? Cuando este neumático comienza a girar en su interior, lo que pasa es que comienza a aumentar la temperatura, producto del contacto con el suelo y producto del roce. Este aumento de temperatura hace de que la presión dentro del neumático también aumente, porque hay una ley que dice que cuando nosotros tenemos un elemento que en el interior tiene un volumen constante, esto quiere decir que en relación al tiempo siempre tiene la misma cantidad de volumen en su interior, esta presión del gas que está en el interior va a aumentar proporcionalmente a su temperatura. Eso quiere decir que si aumenta la temperatura, aumenta la presión de gas. Si la temperatura disminuye, la presión dentro de los neumáticos también va a disminuir. Es por esto, por ejemplo, que se nos aconseja a aquellos que tienen un vehículo que cuando vayan a hacer la medición de lo que vendría siendo la presión de los neumáticos, siempre se hagan cuando los neumáticos están en frío. Producto de que cuando el neumático se mueve, aumenta la temperatura y aparentemente dentro del neumático hay una presión mayor. Seguimos. Luego pasamos a lo que era relacionado con la fuerza y el movimiento. Vimos que una fuerza es un tipo de acción que cuando actúa sobre un cuerpo va a provocar un efecto. Ese efecto lo vamos a denominar movimiento, que vendría siendo básicamente cuando un objeto se desplaza, cuando se mueve. Y obviamente ese movimiento se produce porque previamente a este objeto se le aplicó una fuerza. Hablamos de que cuando nosotros aplicamos una fuerza a un objeto determinado, podemos provocar dos efectos al mismo tiempo. Primero que todo, la modificación del estado de movimiento. Esto quiere decir que si pensábamos en la imagen, pensábamos de que esta pelota estaba en un estado de reposo, o sea, estaba quieta. El futbolista viene, la patea, le entrega un golpe, una fuerza y esta pelota entra en movimiento. Entonces, en primera instancia, rompemos o modificamos el estado de movimiento. Pasamos de un estado de reposo a un desplazamiento. Y en segunda instancia vimos de que si le pegábamos con la suficiente fuerza, podíamos provocar que durante el desplazamiento o el movimiento de esta pelotita, ella vaya modificando de cierta forma su aspecto físico, ya netamente producto de la fuerza aplicada durante el golpe.
Estos dos efectos obviamente van a desaparecer o se van a anular una vez que obviamente este objeto vuelva a estar en un estado de reposo. La relación entre fuerza y movimiento es sumamente estrecha, ya que si nosotros no aplicamos una fuerza a un objeto inerte, no vamos a obtener movimiento. Sí o sí debe haber una relación directa para que nosotros al aplicar una fuerza a un determinado objeto, este objeto se pueda desplazar o se pueda mover. También, sumando a la fuerza y el movimiento, el concepto de energía también está sumamente estrechado, ya que cuando nosotros aplicamos fuerza a un objeto y este objeto genera cierto grado de movimiento, vamos a estar también liberando cierto grado de energía. Vimos también este cuadro que estaba lleno de hartos conceptos, ¿cierto? De fuerza, movimiento, velocidad, trayectoria, roce, desplazamiento, energía. Agregamos posición, distancia y rapidez, ¿ya? Es importante también que ustedes sepan de que el concepto de rapidez y de velocidad son prácticamente lo mismo. Cuando hablamos de rapidez de un objeto y de la velocidad de un objeto, estamos básicamente hablando de lo mismo. Por ejemplo, la rapidez se define como la distancia recorrida en un determinado tiempo. Por otro lado, la velocidad dice, relaciona el cambio de posición con el tiempo. O sea, estamos hablando básicamente de lo mismo. La única diferencia es que la velocidad tiene un componente positivo y negativo. O sea que puede tener una velocidad negativa como puede tener una velocidad positiva. En relación a la rapidez, eso no se aplica. O sea, rapidez solamente estamos hablando de una distancia recorrida en un tiempo determinado. Podemos decir que en un minuto yo avancé 10 metros. Mi rapidez fue de 10 metros por minuto. Ejemplo. ¿Ya? Vimos que la fuerza era, ¿cierto?, una magnitud que era capaz de generar un cambio en el movimiento y en la forma de los materiales. El movimiento básicamente era el fenómeno físico mediante un objeto se iba a desplazar. La velocidad, lo dijimos recién, una magnitud que relaciona el cambio de posición con el tiempo. La trayectoria iba a ser una línea generada por el desplazamiento que yo iba a tener en pro del movimiento. El roce, básicamente relacionado con la fuerza de fricción, que vendría siendo la fuerza que existe entre dos superficies al entrar en contacto. El desplazamiento, obviamente, que está relacionado también con el cambio de posición en relación a lo que vendría siendo un determinado lugar. Y por último, la energía. La energía que vendría siendo la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos u en otros. Concepto el cual también revisamos. Habla algo sobre las energías. Vimos que existe una gran variedad de energías que nosotros contamos en el día de hoy. Energía química, energía nuclear, energía térmica, ¿cierto? Energía cinética, energía potencial, entre otras. La energía básicamente era la capacidad que iba a tener un sistema para poder realizar un trabajo, producir un efecto o producir un cambio. Y la podíamos encontrar en diferentes formas y diferentes modalidades. Quizás las más comunes, las más importantes, estaban relacionadas, ¿cierto?, con nuestras energías sustentables o con también nuestros recursos renovables. La energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica. Estas tres tipos de energía sustentable nos daban la capacidad de poder producir electricidad. ¿Ya? La electricidad vendría siendo la forma de energía que se produce gracias a este movimiento de electrones, ¿cierto? Que vendrían siendo elementos que componen moléculas específicas. Se obtiene a través de diferentes tipos de fuentes. Como lo comentábamos, energía cinética. Por ejemplo, si hacíamos girar una rueda constantemente, este movimiento podía favorecer a la formación de energía eléctrica. Una reacción química también iba a liberar cierto grado de energía que puede ser utilizado en pro de generar electricidad. Una reacción nuclear también hablamos de que generaba una liberación tan alta de energía que obviamente podría ser utilizada en pro de generar electricidad. Obviamente la energía hidráulica
y la energía solar e eólica sí o sí van a ser partícipes sumamente importantes para poder generar electricidad de una manera que también cuidemos nuestro medio ambiente. Vimos también que durante el desarrollo o el crecimiento o el desarrollo de la humanidad en general, el ser humano fue creando diferentes objetos u elementos tecnológicos, ¿ya? A medida que avanzó el tiempo, todo esto se fue perfeccionando. Pero un circuito eléctrico básico sí o sí estaba compuesto de estas tres ejes principales. Una fuente de energía, conductores eléctricos y dispositivos de consumo. Cuando hablamos de fuente de energía, hablamos de aquella fuente que va a suministrar la energía. Puede ser una pila, una batería o básicamente enchufarse a la red eléctrica. Podemos pensar en los conductores eléctricos básicamente como los cables o alambres que van a transportar el flujo de la corriente eléctrica desde lo que vendría siendo la fuente de energía, o sea, una pila o una batería, hasta los dispositivos que van a utilizar esa energía. Estos dispositivos se denominan dispositivos de consumo, que son básicamente elementos electrónicos, focos electrodomésticos, motores eléctricos, por ejemplo, un teléfono, un computador, etcétera. ¿Ya? Elementos los cuales son capaces de transformar la energía eléctrica en otras formas de energía utilizada. El ejemplo más básico, nuestro teléfono celular. Nuestro teléfono celular sí o sí cuenta con una fuente de energía que vendría siendo nuestra batería. Batería la cual va concentrando cierta cantidad de energía hasta llegar a un 100%. Cuando esa energía llega al 0%, nosotros debemos enchufarnos a la corriente eléctrica, ¿cierto? A nuestra fuente de energía principal y cargar. Dentro de este dispositivo existe una gran cantidad de conductores eléctricos, cables o alambres que hacen de que el flujo eléctrico funcione, ¿cierto?, dentro de todo este circuito. Y obviamente este elemento va a ser capaz de tomar la energía eléctrica y permitirme ver una imagen, sacar una fotografía, hacer una llamada, escuchar música, o sea, transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía utilizable en pro básicamente de satisfacer nuestras necesidades. Ahora bien, estos tres elementos son los básicos, o sea, sí o sí un circuito eléctrico va a contar con estos tres ejes: fuente de energía, conductores y el dispositivo de consumo. Ahora bien, durante el desarrollo de la tecnología también se fue perfeccionando este circuito y se le agregaron otros elementos en pro de favorecer su funcionamiento y también favorecer que no fallara tanto, o sea, que no se producieran tantas fallas dentro de este sistema eléctrico. En el lado izquierdo podemos ver que se encuentra un diagrama de lo que vendría siendo un circuito eléctrico básico, en donde podemos ver arriba el elemento de control, que también se denomina como interruptor, que básicamente vendría siendo un botón de encendido y apagado. Cuando este está arriba, podríamos decir de que el flujo de la corriente eléctrica se encuentra interrumpida, o sea, podríamos decir que el circuito se encuentra apagado. Cuando este interruptor se enciende, obviamente esta barrita debiese bajar y debiese cerrar todo lo que vendría siendo el circuito eléctrico. O sea, podríamos decir que el interruptor está encendido, que el circuito está encendido. El generador, que vendría siendo nuestra fuente principal de energía en este caso, es una pila, ¿cierto? El conductor básicamente es el cable, ¿cierto?, que recorre todo el circuito y que une la batería con lo que vendría siendo el receptor. El receptor en este caso es nuestro dispositivo de consumo, que vendría siendo una bombilla, una ampolleta. O sea que si lo miramos en relación al lado derecho, podemos ver de que esta batería, ¿cierto?, esta pila está conectada con un cable, el cual conecta fusible, interruptor, nuestra ampolleta y retorna a la batería. O sea, se genera un circuito completo que no está interrumpido. En este caso, nuestro receptor o dispositivo de consumo es una ampolleta. O sea que al encender este interruptor, se va a dar el paso flujo de electricidad y se va a encender esta ampolleta. Al apagar este interruptor, se va a cortar el flujo de corriente eléctrica, por lo tanto, esta ampolleta se va a apagar. Ahora bien, a este circuito eléctrico básico se le agregó en este caso un interruptor para favorecer el funcionamiento del circuito, o sea, encenderlo y apagarlo. Y además se le agregó lo que ahí se encuentra denominado como fusible.
o muchas veces también se le denomina resistencia. Una resistencia tiene la función de poder prevenir el daño completo del circuito. Por ejemplo, si la corriente eléctrica que fluye por este circuito aumenta exageradamente y lo que podría provocar un incendio o que se queme alguno de estos elementos, el fusible lo que hace es dañarse él, básicamente, ¿cómo se puede decir? Da la vida por el circuito, ¿cierto? Se daña solamente el fusible en pro de poder mantener en buen estado las demás estructuras del circuito. Esto quiere decir de que basta solamente con intercambiar este fusible para que el circuito eléctrico vuelva a funcionar. Quizás el ejemplo más común de esto es lo que pasa, por ejemplo, con el circuito eléctrico de un vehículo. Por ejemplo, dentro del panel eléctrico de nuestro vehículo encontramos las luces, eh, los gatitos, los intermitentes, ¿cierto? Es la radio, el tema de las plumillas del limpiaparabrisas, etc. Cuando aumenta el flujo de corriente eléctrica dentro del circuito, para evitar de que se quemen todos los circuitos dentro de este elemento, se quema solamente un fusible y así solamente basta con reparar este fusible por intercambiarlo para que el circuito eléctrico pueda volver a funcionar a la normalidad. ¿Ya? Entonces, básicamente, tres conceptos: fuente de energía, conductores eléctricos, dispositivos de consumo, principalmente. Y es muy probable que en su evaluación final le aparezca alguna de estas dos imágenes, ¿cierto? Aparezca la imagen de alguno de estos circuitos eléctricos y le digan a usted que, por ejemplo, señale cuáles son sus partes, o quizás le señalen uno y le pidan que describa cuál es la función. Por ejemplo, si lo pensamos así, la función del generador o de la fuente de energía es suministrar energía. La función del conductor de los cables es transportar el flujo de energía, ¿cierto? La función del receptor o del consumo o del dispositivo de consumo es eso: utilizar la energía eléctrica del circuito. La función del interruptor o del elemento de control es abrir y cerrar el circuito eléctrico, o sea, dar paso o cortar el paso del flujo eléctrico. Y la función del fusible o de la resistencia básicamente es prevenir el daño general del circuito y favorecer que solamente se dañe ese elemento para que baste solamente con reemplazarlo y así el circuito pueda funcionar nuevamente. ¿Ya? Ahora bien, dentro de lo que vamos a ver nuestra próxima clase y última clase de la semana que viene, la semana entrante, vamos a hablar sobre lo que vendría siendo el sonido, ¿ya? Es una clase relativamente cortita, tiene unos conceptos relativamente acotados, entonces va a ser una clase relativamente pequeña, ¿ya? La idea es que obviamente volvamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos que vimos, cosa de que usted esté totalmente en la claridad para que ustedes puedan realizar su evaluación final. De todas maneras, vamos a tener nuestra clase número 8, ¿cierto? Y posterior a esto vamos a tener quizás también que responder una evaluación tipo prueba, ¿ya? O sea, yo le voy a mandar a usted, le voy a compartir un link para que ustedes ingresen, ¿cierto? Que respondan, ¿cierto? Una especie de prueba y una vez que ya todos ustedes la tengan respuesta, le vamos a dar la revisión pertinente, cosa de que se queden totalmente claro cuáles son las respuestas correctas y cuáles son las respuestas incorrectas. Así, cuando usted vaya a dar su examen, la evaluación final, esté completamente, ¿cómo se puede decir?, en la claridad máxima para poder responder esto. ¿Ya? Es importante de que cada una de ustedes vaya, ¿cierto? Ya, ¿cómo se puede decir?, poniendo en marcha, si es que aún no lo ha hecho, el tema de dónde va a dar su prueba, cuál colegio va a ser el encargado de rendir su prueba y en qué horario, para que eso también usted lo tenga claro y se pueda ir organizando desde ya. ¿Ya, estimadas? Entonces, como les decía, el próximo día martes vamos a hablar sobre el sonido, una clase pequeña, y de todas maneras me gustaría hacer un pequeño repaso nuevamente. Tengo entendido de que sus evaluaciones finales parten lo que vendría siendo la segunda semana de agosto. Entonces, aún nos queda un poquito de tiempo para dejar todos los conceptos habidos por haber sumamente claros para su evaluación final. ¿Ya?
como les comentaba igual, esta clase quedó grabada, va a subirse, ¿cierto? Para que ustedes puedan revisarla con el tiempo que ustedes puedan y con mayor tranquilidad, ¿ya? Entonces, sin más que agregar, le doy las gracias a todos ustedes por darse el tiempo, por conectarse. Y la próxima semana nos volveremos a encontrar ya con nuestra última clase y ya directo a la preparación para nuestra evaluación. Ya les doy las gracias, que tengan una buena jornada el día de hoy, ya finalizando el día viernes, y que tengan un muy bien fin de semana. Ya, vamos a parar la grabación aquí.